Amigos y seguidores de TVO en Hispania, bienvenidos un día más a Telenoveleando. Hoy os traemos un especial de esos para recordar. Hoy hablaremos de La verdad de Laura, una serie española emitida en Radio Televisión Española en el año 2002. Para ello cuento con una compañera muy especial que se llama Andrea. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Patri. Encantada de estar aquí contigo hoy y comentar la verdad esta maravillosa novela y, bueno, compartir este rato contigo. Encantada yo también. Bueno, La verdad de Laura fue una telenovela que está en colaboración con Televisa, constaba de 129 capítulos y fue protagonizada por Mónica Starreado, a quien después pudimos ver en Yo soy Betty la Fea, bueno, Yo soy Bea, la versión española, y por Mariano Alameda, que... Exactamente. Y también trabajó Ivonne Reyes y trabajaron muchísimas personalidades, sobre todo de actores españoles. ¿Tú qué recuerdos tienes? ¿Desde cuándo empezaste a ver esta novela, La verdad de Laura? Pues mira, yo te diría que puede que sea la primera novela que vi, probablemente porque mi madre, después de comer y eso, se ponía a verla y tal, y yo pues me ponía a verla con ella, y yo creo que es la primera novela que tengo recuerdo. Probablemente antes a lo mejor vi alguna otra, pero tener recuerdo así firme y eso, yo diría que es la primera. Y bueno, ¿y qué recuerdas de la trama? Así, ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué le sucedía a la protagonista exactamente? Pues bueno, la verdad es que recuerdo que la pobre pasaba por un montón de situaciones tremendas, como muchas mentiras organizadas por la familia Luarca, que era la familia de Javier. Luego pues que le quitaban a la niña, que ella tenía que luchar para recuperar a su hija, un montón de cosas. Y luego pues como he vuelto a verla ya más adelante, pues ya tengo más establecida ya la trama, porque claro, desde entonces no me acordaba bien de todo. Claro, para todos los seguidores y los oyentes, tanto los que hayan visto La verdad de Laura como los que no la hayan visto y no sepan de qué telenovela es y la quieran ver, se puede ver ahora actualmente en Radio Televisión a la Carta. Hacía muchos años que a mí me costaba volver a ver los capítulos porque no estaban emitidos en YouTube ni en ningún sitio, y hace unos años escasos Radio Televisión Española lo puso en Radio Televisión Española a la Carta. Así que la gente que lo quiera ver y sea de España lo puede ver de ahí. No sé si siendo de un país latinoamericano se puede ver y no están vetados, pero bueno, si no por Dailymotion, espero por Cosmonovelas o por algún sitio se podrán ver, porque es digna de ver, es una producción digna de ver, como dice Andrea, ¿no? De muchas mentiras, mucha falsedad por parte de una de las grandes personalidades de los Luarca, de Teresa, ¿no? ¿Qué te pareció el papel de esa mujer, de Teresa, que era el papel más maligno que yo creo que he podido ver en una telenovela? Pues yo creo que Teresa era un papel que por un lado la odiabas porque era absolutamente malísima, y sobre todo ya no solo es que ella fuera mala, sino que tenía una capacidad para hacer malos a varios de su familia, como era su prima Elvira, su hijo Álvaro. Exacto. O sea, claro, no solamente ella era mala, sino esa capacidad como de persuadir a los de alrededor para que también hicieran maldades. Y claro, sí, es verdad que yo diría que es de los personajes de telenovelas de villanos, pues probablemente de las que más maldad tenía. Y bueno, pues era capaz de todo, de inventarse su paraplegia y todo lo que hiciera falta, pues con tal de tener dominadas a toda la familia, ¿no? Claro, cabe destacar que la trama además está centrada en Laura, ¿no? Por eso se llama La verdad de Laura. Y Laura es una chica con muchos sueños, que es ayudante del taller mecánico de su padre. Su padre es un hombre muy conservador, que la sobreprotege porque su madre hace muchos años pues le abandonó a Laura y a él cuando Laura era muy bebé y no sabe quién es su madre. Entonces en esta telenovela también se va descubriendo un poco quién es su madre, la verdadera identidad, todo eso. Y también gracias a ese taller mecánico se conoce con Javier, porque a Javier se le rompe el coche familiar y aparece ahí en escena ese momento en el que la confunde con un mecánico y se quita el casco y es Laura, ¿no? Y ahí surge el amor a partir de ahí. Lo que pasa es que Javier es un chico muy mujeriego, que aparentemente es superficial, pero hay que ver
Hay que ver la telenovela para descubrir que no, que tiene su corazón y que por culpa de su madrastra, de Teresa, pues vive un infierno en su propia casa, ya que le culpa a él de haberla tirado por las escaleras y haberse quedado parapléjica. Entonces, Sí, sí, fíjate, a mí una de las cosas que más me gustan o me gustaron de la novela es que creo que se transmitía muy clara, o sea, un poco te hacía distinguir, o pienso que pretendía hacerlo, entre el que era bueno y el que era malo. Es decir, por ejemplo, Javier era increíble cómo, a pesar de estar rodeado de tantísima maldad y de todo lo malo que le hacía a su familia y todo su entorno, él se ve que es una persona buena, que tiene una esencia buena. Y con Laura pasa lo mismo, o sea, son como dos personas buenas, inocentes, sin maldad, que en el fondo están rodeadas de un entorno absolutamente, pues eso, ¿no? De maldad, tóxico, interesado, etcétera, etcétera. Y lo que más me gustaba era eso, era como el contraste entre la bondad de unos y la maldad enorme de otros. claro. Bueno, ¿tú con cuántos años viste La verdad de Laura y qué escena recuerdas con especial cariño como una de tus favoritas? Aparte de la que ya he mencionado, ¿no? De ese primer encuentro entre ellos. Pues yo creo que tendría, me cuesta ahora mismo acordarme, pero no sé, 8 años, 10 años igual. Sí. Y mi escena favorita, pues mira, yo te diría dos. Por un lado, el encuentro de Javier con Laura el día que van a pasar con la niña a la casa de campo, Sí. porque creo que es una escena donde afloran todos los buenos sentimientos que durante mucho tiempo han estado ahí, digamos, rezagados. Y luego me gusta mucho una escena que además la recuerdo, o sea, recuerdo incluso el diálogo, que es cuando Javier le pregunta a Laura, le dice que sí, todo lo que ha pasado ha sido culpa suya, y ella le dice que no. Y entonces él responde que dice, es que yo estoy acostumbrada a que todo lo que pasa en mi familia sea culpa mía, ¿no? Entonces ahí como que se desvela realmente el trauma que tiene él y realmente pues lo mal que se lo han hecho pasar, ¿no? Claro. Esa escena me gusta especialmente. ¿Y qué diferencias crees que puede haber entre esta telenovela que es española, aunque esté en colaboración con Televisa, pero es española, tiene sobre todo sus protagonistas son españoles? ¿Qué diferencias crees que puede haber respecto a las telenovelas mexicanas propias de Televisa, por ejemplo? Pues mira, esta pregunta me gusta que me la hagas porque además lo había pensado. Yo creo que en general las producciones españolas y en concreto La verdad de Laura, a ver, transmiten los sentimientos de una forma menos exagerada. Es decir, yo creo que los mexicanos, o bueno, en las telenovelas mexicanas, se exagera todo mucho más. Entonces, tanto en los diálogos como en la forma de actuar, aquí yo veo las telenovelas españolas de la época de Radio y Televisión Española, en general me transmitían como más naturalidad, más... Sí, pero sí es verdad que Teresa no es española y a Teresa se la ve más, no sobreactuada, pero más del estilo ese, ¿no? Exagerado, a veces. Sí, exactamente. O sea, el resto de personajes se ven como con más naturalidad, como no expresando los sentimientos de una forma tan exagerada, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que, pues hombre, se ve una diferencia, cuando tú ves la telenovela sí que notas una diferencia con las producciones mexicanas o en general latinoamericanas, y pues no sabría decirte con cuál me quedo, pero yo la verdad es que reconozco que a mí esta novela me gustó mucho, y en general las telenovelas españolas siempre me han parecido que eran muy buenas. claro. Y bueno, personaje favorito, además de Laura, que me imagino que es el top, ¿cuál destacarías como personaje favorito después de Laura? ¿O qué historia te marcó bastante, que no sea la historia de Laura y Javier? A ver, yo como personaje particular me quedo con Javier, un poco insistiendo en la línea de lo que te decía. Es que me parece que él tiene una historia absolutamente súper vital, súper profunda, que se podría analizar, y es pues la situación de cómo en su casa le culpan de todo, le machacan, le tratan fatal, y él a pesar de todo eso sigue siendo una persona súper bondadosa. Entonces, para mí como historia individual con la que me quedaría por su profundidad y que creo que se puede analizar es Javier.
Y Bueno, después, yo pues tengo muchísimos recuerdos también de una chica que era, no sé si era sorda, creo, que sí, sí, era asistente también del hogar, vamos, empleada doméstica de exacto. los Luarca. No me acuerdo el personaje cómo se llamaba, pero tengo unos recuerdos de ella muy buenos. Es una actriz pues que la hemos podido ver en otras producciones también, como Médico de Familia u otras. Y la verdad que tengo muy buenos recuerdos de ella por eso, porque es de las primeras veces que una telenovela o una serie española apostaba por Ujú. dar a conocer gente con discapacidades también. Pues sí, la verdad, es verdad, sí, sí, era un personaje que resultaba además muy entrañable porque como que en torno a ella también giraban muchísimas cosas y siempre estaba de alguna manera como en el centro de... Además, Pues, creo que ella es la que descubre muchas maldades de Teresa y por su discapacidad exactamente. no puede decirlo como le gustaría decirlo y no puede dar voz a lo que ha descubierto. Entonces me parecía muy interesante destacarlo, la verdad. Pero Sí. eso, como personaje aparte de Javier, ¿con quién más te quedarías? ¿O quién te...? Pues, a ver, es que yo creo que, bueno, volviendo un poco a lo de antes que te he dicho, en comparación con las producciones latinoamericanas, yo Sí. creo que también otra cosa que me parece interesante decir es que, en concreto en esta telenovela y quizá en aquellas telenovelas en conjunto que producía Radio Televisión Española, creo que había unas historias individuales con más interés o más profundidad que las que probablemente se hacen en las telenovelas latinoamericanas, donde todo se centra más en historias o de pareja o de villanos y entre sí, pero historias individuales, no sé si me estoy explicando Sí, bien. sí, sí. Historias, pues por ejemplo, el papel de Elvira también es una historia que tiene su miga, digamos, ¿no? Como por la razón que sea se deja arrastrar por Teresa, que es su prima, no se sabe bien si por envidia, si porque es lo que a ella le resulta más fácil, y como al final una escena también que es, que yo creo que es curiosa y que a mí me gustó, es cuando intenta, digamos, cuando genera ese monóxido de carbono, se han encerrado en la habitación Teresa y ella y pretende pues suicidarse a la vez que mata a su prima, o sea, juntas. Entonces como esa vivencia de no se sabe si es dependencia o si es... Pero también tiene ahí una historia en la que se puede, digamos, analizar y me parece Sí. interesante también. Y bueno, el personaje de Ivonne Reyes, Beatriz Bea Luarca, yo creo que también fue un personaje muy para recordar, ¿no? Porque fue un personaje muy sufrido. Parecía muy superficial y muy mala junto con su esposo Álvaro, que es el hermano de Javier, bueno, Uh-huh. hermanastro, tal. Entonces, ese era el que tenía siempre envidia a Javier. Entonces, mmm, de alguna forma Bea se va hacia el lado oscuro junto con Álvaro, pero luego sufre una evolución ese personaje porque pasa por una serie de cosas, como por ejemplo el embarazo y todo eso, cuando pierde al niño que encima le hacen pasar a la hija de Laura por su propia hija. O su hija. Es un poco todo duro y luego el final que tiene ese personaje también es bastante complicado. ¿Qué te pareció aquí ese papel, el de Ivonne Reyes? Pues lo mismo que te comentaba, o sea, me parecen muy buenas las historias personales de cada uno, cómo evolucionan, cómo son sus sentimientos, o sea, cómo se comportan en base a esos sentimientos que tienen. Entonces, pues eso, ¿no? Al final aflora un poco el que es bueno, aunque haya podido hacer sus pequeñas fechorías, acaba siendo bueno, y los que son malos, pues son malos. Y sí, es un papel que pues eso, ¿no? Que al principio parece que se deja arrastrar por toda esa red de envidia, de intereses, etcétera, pero luego pues con el embarazo sobre todo, ¿no? A raíz de pues ese papel de madre y eso como que termina empatizando con los buenos sentimientos y evoluciona un montón, ¿no? Y Sí. aparte de que Ivonne Reyes pues me parece una actriz excelente y como en general todo el elenco, ¿no? Hablando un poco de los actores y eso, tengo que reconocer que también me parece que el elenco de la novela era muy bueno. Y bueno, y cada vez que escuchas la sintonía de La verdad de Laura, de esa gran telenovela, ¿qué es lo que se te viene a la mente? ¿Se te viene a la mente tu infancia? ¿Qué es lo que se te viene a la mente cada vez que escuchas esa sintonía?
Pues sí, es que ya no solo el hecho de que me gustara la novela, es que es un poco lo que justo acabas de dar en el clavo, ¿no? O sea, es como que rememoras un poco la infancia, esos momentos, esa conexión con cuando uno es niña, ¿no? Sí. Y pues sí, me acuerdo de eso, de la infancia, cuando la veía, cómo me gustaba la canción, porque además en general hubo una época en que las novelas latinoamericanas usaban canciones de artistas famosos hace no mucho, pero en las telenovelas de radio y televisión española eran canciones diseñadas para la telenovela, entonces claro, era pues como la canción insignia, ¿no? Claro. Y me acuerdo que además el último capítulo yo estaba, bueno, deseando verlo, ¿no? Ya me imaginaba lo que iba a pasar, la boda, etcétera. Y justo ese día, no sé qué circunstancias se dio, si es que salimos del colegio más tarde o qué, que no pude ver el final. O sea, después lo enganchada que estaba y le decía a mi madre, oye, ¿y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? Y bueno, fue increíble, ¿no? Sí, la verdad, qué buenos recuerdos. Y bueno, ya para ir finalizando un poco con esta etapa, yo creo que no nos hemos dejado prácticamente nada. Hay muchos personajes, pero yo creo que merece que la gente la vea y que conozca a cada personaje uno por uno. ¿Por qué recomendarías La verdad de Laura a todos los oyentes que nos estén escuchando? Pues yo creo que, por un lado, a la gente que no suele ver telenovelas o que no le gusta ese mundo, se la recomendaría porque creo que es una serie en conjunto muy completa, con actores muy buenos, actuaciones muy diversas y muy buenas, y que te engancha porque tampoco es especialmente ñoña, a ver, quiero decir, o sea, al que no le va la telenovela, pues también se puede enganchar, ¿no? Y para los que nos gustan las telenovelas, yo creo que es una forma diferente de hacer producciones a lo habitual, a los latinoamericanos habituales, donde, como digo, pues hay historias individuales maravillosas, actores muy buenos y, y bueno, en general, no sé, yo creo que es una forma pues también de conocer las cosas que ha hecho nuestro país y que yo creo que se han hecho bien. Y no sé, me parece interesante para todo el que le gusten las telenovelas que vea estas producciones. Y en concreto, La verdad de Laura, yo creo que de las que se hicieron fue la mejor. Se hicieron otras como Géminis, como Luna Negra, etcétera. Pero yo creo que La verdad de Laura pues es un poco como el emblema, ¿no?, de esa época. Muchísimas gracias de verdad, Andrea, por tu participación. De verdad, muchísimas Muchas gracias gracias a por ti, dar tus Patri. aportaciones de La verdad de Laura. Y bueno, amigos y seguidores de y TV en Hispania, espero que os haya gustado este especial y podéis ya suscribiros a nuestro canal. Nos vemos también en la web TV en Hispania. Un saludo. Un saludo, Patri, gracias a ti.